Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Y en esta ocasión vamos a aprender a utilizar el módulo de generación de señales PWM del RP2040 en la Raspberry Pi Pico utilizando el Pico SDK en lenguaje C. ¿Sí? Entonces, antes de nada tenemos que entender cómo funciona este módulo y qué es una señal de ancho de pulso. Entonces, si ustedes ponen PWM en Google y nos vamos a imágenes, vamos a encontrar varias gráficas, digamos, ¿no? Como para explicar qué es una señal modulada en ancho de pulso. Entonces, una señal modulada en ancho de pulso es una señal periódica, ¿sí? Es una señal periódica que tiene una frecuencia constante, ¿sí? Es decir, que este valor del ciclo es constante, ¿no? Desde este punto hasta este punto, ¿sí? Es constante. Entonces, este tiempo, ¿sí? Este tiempo, el periodo es constante. Lo que cambia es el ancho del pulso en el cual el pulso está a nivel alto, ¿no? Entonces, este ancho se le denomina el duty cycle, ¿no? Como pueden ver acá, este es el duty cycle. Este ancho de este pulso, ¿no? Este ancho de este pulso. Entonces, este ancho puede ir cambiando, pero la frecuencia se va a mantener constante. ¿Para qué nos sirve este tipo de señales? Para poder emular distintos tipos de señales analógicas, ¿sí? Entonces, en este caso, en este video, vamos a ver su aplicación en el cambio o la emulación del cambio del brillo de un LED. ¿Okay? ¿Cómo podemos utilizar este módulo o generar este tipo de señales en nuestra Raspberry Pi Pico? Lo que necesitamos hacer es irnos al datasheet. Como ustedes pueden ver acá en la parte de la documentación, tenemos el datasheet del microcontrolador, ¿sí? Que es la hoja de datos de nuestro chip, ¿no? El chip RP2040. Y en esta hoja de datos es un documento bastante extenso, son más de 600 páginas. Tenemos la descripción de todos los módulos que están incorporados en el chip y cómo funcionan, cómo se interconectan y cómo los podemos usar, ¿sí? Entonces, este documento es bastante importante si ustedes quieren entender realmente cómo funciona su microcontrolador y cómo pueden aprovecharlo al máximo, ¿sí? Entonces, acá en la tabla de contenidos vamos a buscar el módulo específico, que en este caso es el módulo PWM. La Raspberry Pi Pico y el microcontrolador RP2040 cuenta con módulos especializados en la generación de ancho de pulso. Esto en contraste con otro tipo de microcontroladores como los ATmegas o los STM32 o los PICs, que utilizan temporizadores configurables, ¿no? Mediante los cuales nosotros podemos programar estos módulos para que se comporten como un generador de señales PWM. En el caso de la Raspberry Pi Pico tenemos un módulo específico para generación de señales PWM. Entonces, como ustedes pueden ver acá nos indica que tenemos un bloque que tiene 8 slices o 8 tajadas, se podría decir, que son 8 de estos módulos idénticos, y cada uno de estos módulos puede manejar, ¿no? Puede extraer o puede generar hasta 2 señales PWM, ¿sí? Entonces esto es lo más importante. Como tenemos 8 módulos idénticos y cada módulo puede manejar 2 señales, tenemos hasta 16 salidas PWM simultáneas. Es decir, de los 16 pines, podemos simultáneamente generar pines modulados por ancho de pulso. Pero todos los pines, o sea, todos los 30 disponibles en el microcontrolador, en el caso de la Raspberry Pi Pico solamente son 26, si no me equivoco, los disponibles, todos esos pueden eh, ser pueden servir para generar una señal modulada por ancho de pulso. Entonces acá tenemos un pequeño diagrama de bloques de cómo está estructurado esto internamente, ¿sí? En la primera parte tenemos una selección de eventos, que es simplemente una especie de filtro para saber a qué eventos y cómo se va a generar la señal de entrada. Esta señal, que es simplemente una señal de pulsos, ¿no? De cierta frecuencia, va a un bloque de división de frecuencia, ¿no? Un clock divider. Y después de esta división de frecuencia se va a un contador. Y el contador es lo más importante porque el contador es simplemente un pequeño módulo, circuito digital, que cada vez que le llega un pulso, incrementa la cuenta, ¿no? Eso es un registro que incrementa la cuenta en un valor, en un bit. Entonces, este contador de los módulos de PWM de la RP2040 es un contador de 16 bits
¿sí? Que puede ser ya sea contador ascendente o descendente, y programable, ¿no? Con un wrap programable. Es decir, nosotros podemos utilizar todos los 16 bits o podemos utilizar parte de esos 16 bits, ¿no? Esa resolución máxima, ¿no? Es la que podemos lograr, o sea, son 16 bits de resolución máxima de nuestra señal de ancho de pulso. Dependiendo de las aplicaciones, a la frecuencia y a la resolución necesaria, podemos programar eso. Y luego del contador vienen dos módulos de comparación que son los que generan la señal en ancho de pulso, ¿no? Entonces esas dos son las salidas que van a ir directamente a los pines. Y también incluso podemos disparar una interrupción cada vez que se cumpla, digamos, ¿no? El contador llegue al valor que nosotros definamos, este wrap, el valor del wrap. No se puede generar una interrupción. Y bueno, ¿cómo nosotros vamos a poder usar esto? Cada pin, como ustedes pueden ver acá hay una tabla, en esta página, en la página 543, cada pin, desde el 0 hasta el 29 del chip, está mapeado a un canal PWM. Entonces tenemos 8 bloques u 8 módulos, ¿sí? Entonces tenemos del 0 al 7, pueden ver desde el 0 hasta el 7, ¿no? Son los 8 módulos. Y cada módulo tiene dos canales, el A y el B. ¿No? Si bien todos los GPIOs desde el 0 hasta el 29 están mapeados a un canal PWM, no todos pueden utilizarse simultáneamente. Entonces, solo podemos utilizar 16 simultáneamente. ¿Okay? Pero podemos reconfigurar cualquiera para que sea señal PWM. Entonces, acá tenemos una pequeña descripción de cómo funciona esta generación. Entonces, acá está bastante claro, ¿no? Dice las funciones hardware, ¿no? Bueno, el PWM, o sea, el bloque de PWM funciona comparando de forma continua la entrada, ¿sí? Con un contador, ¿no? Entonces existe una señal que viene del clock divider, que simplemente es una señal cuadrada, que va incrementando o decrementando un contador, ¿sí? Entonces, este valor del contador, que en este caso se representa por una señal diente de sierra, ¿no? Este es el contador. Si yo voy ingresando pulsos al contador, el contador va incrementando de valor, ¿sí? Va incrementando su valor. Entonces, este valor del contador se va comparando constantemente a un valor que yo defina, ¿sí? Entonces, existe el registro top, ¿sí? El registro top, que es el valor máximo al cual puede llegar el contador. Entonces, en este caso, el top está aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba tenemos el top. Entonces, cuando el contador llega a ese valor, simplemente se reinicia a 0, ¿no? Vuelve a 0. Vuelve a 0. Y luego, ¿sí? Este top puede tener un valor máximo de 65.536. En este caso, estos son si no me equivoco, los 16 bits, ¿sí? Entonces, este puede ser el valor máximo. Y el valor de la entrada, ¿sí? Al cual se va a comparar es el registro CC, ¿no? El registro de comparación, ¿sí? El counter compare. Entonces le llamamos el counter compare level, la señal de color celeste, y el contador es el valor del contador, ¿no? Entonces, cada vez que el valor del contador es inferior al valor del CC, del valor de comparación, la señal se mantiene en alto, ¿sí? En el momento en el que el contador llega al valor de comparación, ¿sí? La salida, en este caso, esta es la salida del GPIO que vamos a manejar, cambia de estado hacia el valor bajo, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante. ¿Cómo nosotros controlamos la señal de ancho del pulso? Es usando justamente este valor de la comparación. Si yo pusiera mi valor de comparación, ahorita está en top 3, si lo pongo por este punto, ¿no? En este valor, entonces la señal se va a mantener en alto hasta que llegue a este punto. Entonces, en este caso, la señal se va a mantener en alto hasta este punto, ¿sí? Entonces se mantiene en alto hasta acá, y cuando llega a este punto de la comparación, obviamente se cambia de estado y vuelve a cero. Entonces, efectivamente, de esta forma yo estoy
controlando el ancho del pulso. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos trabajar con este módulo. Entonces es muy sencillo. ¿Qué es lo que necesitamos definir? Son varias cosas, ¿no? Pero lo más importante es el registro top, ¿sí? O el valor máximo de comparación, que en este caso va a ser la resolución de mi señal de ancho de pulso. Y el registro CC, que es el valor de comparación, que es el que va a definir cuál va a ser el ancho del pulso, ¿no? Relativo al top. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder definir nuestra señal de ancho de pulso. Ahora, obviamente, modificar los registros es algo un poco engorroso y por tanto, la SDK nos provee, digamos, de varias funciones mediante las cuales podemos utilizar y configurar esos registros de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, aquí hay incluso un ejemplo de cómo usarlo en C++ o en C. ¿Sí? Y eso es todo lo que necesitamos. Estas son funciones un poco más avanzadas del PWM. Así que vámonos ahora a el documento, que en este caso es el Raspberry Pi Pico SDK, ¿sí? Que es un documento que describe todas las funciones disponibles para controlarlo usando desde el lenguaje C, ¿no? Entonces acá también tenemos una tabla de contenidos y en esta parte que dice Library Documentation tenemos las APIs de PWM. Entonces aquí lo tenemos, hardware PWM. Entonces estas son las funciones que nos permiten configurar y también realizar la interfaz, ¿no? De controlar este módulo que está descrito en el datasheet, este módulo, ¿no? Cómo utilizarlo. Entonces, convenientemente, el SDK ya tiene varias funciones, ¿sí? Aquí incluso tenemos un ejemplo, que la verdad es que no se entiende muy bien el ejemplo, pero bueno, ahora lo vamos a analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto en blanco, ¿sí? Vamos a crear un proyecto en blanco. Entonces vamos a ir al Visual Studio Code y desde acá vamos a abrir una carpeta. En este caso he creado un repositorio en el cual tenemos todo el código, así que voy a crear aquí un repositorio que se va a llamar LED, ¿sí? LED, porque vamos a controlar el brillo de un LED, ¿no? Y vamos a abrir esta carpeta. Ahora, lo que yo quiero hacer ahora es copiarme el archivo de CMake de la SDK, del Blink. Me voy a copiar el pico SDK import CMake.cmake. Entonces, recuerden que es súper importante porque este es el que define el entorno, ¿no? Y ahora voy a crear los dos archivos necesarios, como ustedes saben, el cmake lists.txt y también el archivo main.c. Estos dos son los archivos que necesitamos para poder programar en nuestra tarjeta. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con el archivo cmake lists. Este archivo de cmake lists, lo que vamos a necesitar poner acá es lo siguiente. Entonces, en primer lugar, la versión de cmake, ¿sí? La versión mínima, es la misma que hemos puesto en el anterior proyecto. Y ahora, en vez de definir el directorio del SDK desde una variable de entorno, vamos a hacerlo de forma explícita desde nuestro archivo cmake list. ¿Sí? Entonces aquí estamos seteando una variable que se llama pico SDKpath a este valor, ¿no? Que es el directorio donde se encuentra el pico SDK, que lo descargamos en un video anterior. Si ustedes han descargado o han clonado el repositorio del pico SDK en otro lugar, entonces tienen que poner acá el directorio absoluto, ¿no? Y con eso ya no vamos a necesitar declarar una variable de entorno o exportar la variable en la terminal. Luego tenemos que incluir, ¿no? las funciones para el SDK, el pico SDK import. Y luego vamos a definir el nombre de nuestro proyecto. El nombre de nuestro proyecto va a ser simplemente LED, ¿sí? LED. Y luego de definir el nombre del proyecto, vamos a inicializar la SDK. ¿Ya? Entonces importamos el cmake y luego inicializamos con esta función. Ahora ya viene la parte de la creación del ejecutable, ¿no? En este caso, nuestro ejecutable se va a llamar también LED, pero yo puedo definir esto
add executable, ¿no? Este es la función. En vez de volver a escribir let, y si por ejemplo cambio de nombre de proyecto, tengo que cambiar aquí y aquí. Entonces puedo esto crearlo con una variable, ¿no? Bueno, utilizar una variable de CMake que se llama project name, ¿no? Entonces si yo cambio el nombre del proyecto, todos estos valores del ejecutable y todo eso van a cambiar, ¿sí? Entonces tengo que añadir el ejecutable, que en este caso va a ser let, y esto va a surgir del archivo main.c. Entonces lo demás va a ser muy similar a lo que hemos hecho antes, pero en vez de utilizar el let directamente, vamos a utilizar esa variable, project name. Entonces, añadimos el pico add extra outputs, ¿no? Con el project names. Y en último caso utilizamos el target link libraries, ¿no? Para poder enlazar las librerías para nuestro proyecto, ¿no? Para nuestro ejecutable. Necesitamos el pico stdlib para utilizar el GPIO. Y en este caso, como estamos usando el módulo de PWM, también necesitamos la librería de hardware PWM. Y con esto ya tenemos toda la configuración necesaria para generar los archivos de compilación. Entonces tenemos los archivos CMake lists y con esto es suficiente. Ahora sí vámonos al código fuente, ¿no? Y en el código fuente vamos a primero incluir las librerías necesarias. La primera librería es la librería stdlib, pico stdlib, que es la misma que hemos utilizado en anteriores videos para el GPIO, para controlar una salida digital. Y aquí tenemos que incluir una nueva librería, que es la librería hardware PWM, ¿no? Entonces en la librería hardware, dentro de la carpeta hardware, se encuentran los archivos de cabecera de todos los módulos de hardware disponibles en el microcontrolador, I2C, SPI, serial y otros, ¿no? Y luego vamos a definir algunas constantes. En este caso el pin del LED pin es el pin 25. ¿Sí? Y aquí es súper importante, ¿no? Tenemos que averiguar cuál es el slice o el módulo PWM al que pertenece este pin, y también cuál es el canal al que pertenece. Entonces para eso nos va a servir el datasheet. Así que vamos a ir al datasheet y vamos a buscar en la tabla el pin 25, que es el LED. ¿A qué slice pertenece? Pertenece al slice 4. ¿Sí? Entonces el slice, vamos a definir aquí, define LED slice. Este va a ser el 4. Este es el slice del PWM, o sea, cuál es el módulo del PWM de los 8 que tenemos disponibles. Y también necesitamos definir el canal. El canal, en este caso del pin 25, que es el pin 25, es el canal B. Entonces, define LED channel, el canal B. Entonces, desde la SDK, el canal A es 0, esto es A, y 1 es B, ¿no? Entonces, este es el B, ¿no? Channel en este caso slice no es del PWM, es del pin. Este es del pin, ¿sí? Entonces, en este caso es el canal B. Entonces, eso es muy importante porque con estos valores de slice y de channel podemos nosotros configurar el uso de los módulos PWM. Muy bien. Entonces, con estas constantes ya vamos a definir una función que se va a llamar setup, ¿sí? Donde vamos a inicializar y configurar todos nuestros periféricos que vamos a usar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar el pin, ¿no? Configurar el pin o el GPIO, ¿sí? Y esto lo hacemos primero con el GPIO init. Le decimos, por favor, inicializa el LED pin. Y luego tengo que decirle mediante la SDK al microcontrolador que este pin va a ser un pin PWM, ¿sí? Para que no se conecte a otro tipo de bloques, ¿no? Entonces esto lo hago con GPIO set function, ¿sí? ¿Cuál es la función de este pin? En este caso de LED pin, quiero que sea GPIO func PWM. Entonces con esta función, con esta forma de invocar esta función, estoy diciéndole que este pin, el pin 25, va a ser un pin de PWM, ¿sí? Esto es súper importante.
Y una vez que ya tengo la configuración del GPIO, voy a poder configurar recién el módulo PWM, ¿sí? Entonces, la primera función para poder configurar el módulo PWM es el divisor de clock. Y esto se hace con PWM set clk div. Entonces este es el set clock divider, ¿no? Con esto estamos configurando el divisor de frecuencia. Ahora, el argumento al que le tengo que pasar aquí es el módulo, el slice, ¿no? ¿Cuál slice yo quiero configurar? Recuerden que cada slice tiene su propio divisor de frecuencia. Entonces en este caso es el LED slice, ¿no? Este es el slice el cual yo quiero configurar. ¿Y cuál es el divisor de el divisor de frecuencia? En este caso no nos interesa mucho porque quiero parpadear un LED, así que la frecuencia no interesa mucho, siempre y cuando sea superior a un cierto nivel. Entonces voy a decir que el divisor va a ser 1.0, ¿no? Este es un divisor fraccionario, ¿sí? Así que ustedes pueden poner valores fraccionarios como un número de punto flotante acá, ¿ya? Y bueno, entonces solamente quiero que sea 1, ¿sí? En este caso no va a haber división de frecuencia, va a ir los 125 MHz van a entrar directamente al contador. Y eso es lo que voy a configurar ahora, ¿no? Para poder configurar el valor top, o sea, el valor en el que se reinicia el contador, utilizo la función PWM set wrap, ¿no? Wrap viene de envolver, ¿no? Entonces, ¿dónde termina? Y aquí también tengo que pasarle el slice, ¿no? ¿Qué slice quiero configurar? Y tengo que decirle en qué valor se va a reiniciar el contador, ¿sí? Con el set wrap. Y este valor va a ser la resolución del ancho de pulso. En este caso le voy a poner un valor de 200, ¿sí? Simplemente, ¿no? Entonces va a ir desde 0 hasta 200. Para mí es suficiente. Pero recuerden que aquí, como estamos utilizando un registro de 16 bits, podemos ir desde 0 hasta 65.535, ¿no? Entonces es el valor máximo. Pero 200 es suficiente. Muy bien. Y con esto ya hemos configurado nuestro módulo PWM. Ahora, solamente por cuestiones de seguridad, voy a asegurarme que el nivel, o sea, la salida de PWM sea 0, ¿no? Que esté apagada cuando iniciemos el programa. Y esto se hace con el PWM set chan level, ¿no? Es el nivel de comparación. Le paso el slice, el LED slice, y le paso el canal, ¿no? El LED channel. Y aquí le digo cuál es el valor, el canal, el valor de comparación. En este caso es 0. Entonces el ancho de pulso es 0. Y al final de todo esto, cuando ya he configurado, tengo que habilitar ese slice, ¿no? Y eso se hace con PWM set enabled. Le digo este slice, el slice del LED, lo pongo en true, ¿no? No true, no true en true. Y con esto ya está configurado el módulo PWM. Entonces, les repito, el primero es el divisor de clock, ¿sí? Luego es el valor en el cual se reinicia el contador, en este caso se llama wrap, ¿no? Como en el datasheet. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Este wrap es el que está configurando el registro top, ¿no? Top register, ¿sí? Y luego para poder ya poner el valor de comparación es el set chan level. Y listo. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder configurar el brillo de nuestro LED. Ahora lo que voy a hacer es escribir mi función principal, int main, ¿sí? Y primero voy a invocar la función setup, ¿sí? Para configurar todos nuestros periféricos, y luego voy a escribir mi bucle principal. Y este bucle principal simplemente es un bucle while, ¿no? Con la condición verdadera que se va a ejecutar todo el tiempo. Y acá lo que voy a hacer es primero encender el LED con brillo bajo y luego con brillo alto, ¿sí? Para poder notar la diferencia de brillo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambio el valor del PWM? Es con esta función, PWM set chan level. Aquí le voy a decir PWM set chan level del LED slice, del LED channel, ¿no?
quiero que pongas con un brillo bajo desde 0 hasta 200, le voy a poner 10, digamos, ¿no? Luego voy a esperar durante un segundo, entonces voy a poner sleep ms 1000 milisegundos. ¿Sí? Y luego voy a encender el LED con un brillo más alto. Entonces voy a decir pwm set chan level, LED slice, LED channel, y le voy a poner el brillo máximo 200. Y voy a esperar otros 1000 milisegundos, otro segundo. Con esto yo debería ser capaz de poder ver esa diferencia en el brillo. Entonces vamos a verificarlo. ¿Sí? Entonces, antes de poder compilar esto, tenemos que generar los archivos. Y esto se hace primero creando un archivo, una carpeta de compilación. Se llama mkdir build. Luego desde esta carpeta cd build voy a generar los archivos con cmake. Ya están todos los archivos y ahora voy a compilarlo con make. Y ya está. Entonces podemos ver acá que se ha generado nuestro archivo UF2, que es el que tenemos que grabar al chip. Entonces ahora vamos a justamente reiniciar nuestro microcontrolador con el boot cell reset. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro Raspberry Pi Pico. Y ahora en el proyecto se llama LED build y necesitamos el led.uf2. Cuando lo grabamos, entonces vamos a verlo con un poco más de detalle. Pueden ver que efectivamente tenemos un brillo bajo y un brillo alto. Un brillo bajo y un brillo alto, ¿no? Cada segundo. Entonces está funcionando de forma correcta. Perfecto. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a cambiar nuestro programa de tal forma que podamos visualizar el cambio del brillo de forma más suave. Entonces esto lo vamos a hacer muy sencillamente, introduciendo todo esto dentro de un bucle for. Nos vamos a decir for int i igual a 0, o sea, desde i igual a 0 hasta i menor o igual a 200. Para que llegue al valor de 200 vas a incrementar i. ¿Y qué vas a hacer? Pues nada más que vamos a poner el valor de i en el nivel de comparación, el ancho de pulso, y vamos a esperar 10 milisegundos. ¿Sí? 10 milisegundos. Para que tarde 2 segundos, ¿no? Entonces esto va a hacer que vaya gradualmente subiendo de brillo. ¿Sí? Cada 10 milisegundos hasta llegar a 200. Entonces voy a guardar esto y voy a compilar con make. Y ahora voy a volver a grabar nuestro programa. Entonces reinicio. Vamos a ver nuestro microcontrolador. Voy a reiniciar. Y voy a grabar mi archivo. Ahí está. Entonces si lo vemos de más cerca, podemos ver que efectivamente empieza a encenderse de forma gradual, ¿no? Hasta que llega al tope y luego se apaga de golpe, ¿no? Porque obviamente este bucle se repite, ¿no? Una vez que termine el bucle, este while vuelve al principio y empieza desde cero. Entonces lo último que podemos hacer es muy sencillo. Es agregar otro bucle for para que se vaya apagando de forma gradual, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser esto? Es simplemente copiar esto, y hay dos formas, ¿no? Una forma es cambiar el bucle for, ¿no? Las condiciones del bucle for, que podría empezar en 200 hasta que sea mayor o igual a 0, ¿no? Mientras sea mayor o igual a 0, y que vaya decrementando. Y de esta forma va a ir desde 200 hasta 0. ¿Sí? Entonces vamos a compilar. Y vamos bueno, aquí tal vez no lo pudieron ver. Ahí está, ¿no? Entonces la forma en la que he resuelto esto es simplemente creo un segundo bucle después de nuestro primero. Este es el de subida. Este es el de subida. Y este es el de bajada, ¿no? De brillo. El de subida va desde 0 hasta 200,
¿no? Incrementándose. Y el de bajada va desde 200 hasta 0, ¿sí? Decrementándose. Perfecto. Entonces voy a compilar esto. Ahí está, se compila. Voy a reiniciar mi microcontrolador en modo de programación. Y voy a subir mi programa. Entonces ahora sí tenemos ya el comportamiento que estábamos buscando, ¿no? Que se enciende de forma gradual, como podemos ver, y se apaga de forma gradual también. Y esa es la forma en la que ustedes pueden usar una salida PWM desde la Raspberry Pi Pico. ¿Sí? Ahora, hay una cosa acá, hay algo interesante, ¿no? Un detalle es que tenemos que ir buscando en la tabla el slice y el channel, ¿no? Entonces esto es bastante molestoso porque fíjense que el 25 y el 4 y el 1 no tienen mucho que ver, o sea, no es fácil memorizarlo, tienen que ir buscando en la tabla. Afortunadamente la SDK ya nos proporciona dos funciones que son útiles para poder obtener el número de slice a partir del número de GPIO, ¿no? Del pin. Y lo mismo en el canal, o sea, a partir del pin nosotros podemos obtener el canal. Y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestra documentación, en el SDK, aquí vamos a ver que en la parte de hardware PWM tenemos esta función que se llama, ¿dónde está? Advanced Count, si no me equivoco es get set. Aquí está, ¿no? Tenemos estas dos funciones. La primera es GPIO to slice num. Entonces con esto vamos a obtener el valor del slice, el número de slice. Y la segunda es GPIO to channel. Con este vamos a obtener el canal. Nos vamos a ahora modificar un poco nuestro código para poder tener esa funcionalidad, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es recibir dos valores acá, ¿sí? Entonces el primer valor va a ser un uint slice y el otro valor va a ser un uint channel, ¿no? Entonces vamos a configurarlo de forma paramétrica eso, ¿no? Y acá en vez de y acá también, ¿no? Vamos a poner un uint pin, ¿sí? Entonces en vez de let pin vamos a poner pin nada más, el argumento que estamos recibiendo. En vez de let slice vamos a poner slice, ¿no? Este parámetro que estamos recibiendo. Y en vez de let channel simplemente channel, ¿sí? Y acá en la función main, antes de invocar la función setup, vamos a obtener esos valores. Entonces vamos a decir uint slice es igual a, nos vamos a copiar de la documentación, pwm gpio to slice num. Yo quiero obtener el slice del pin, del LED pin. Y también quiero obtener en un uint el channel. Si no me equivoco es pwm gpio to channel. Entonces puedo copiarlo, pwm gpio to channel. Aquí le digo por favor quiero obtener el canal del LED, del pin del LED. Ya puedo borrar estos defines, ¿no? Y ahora voy a invocar mi función setup con el pin primero, ¿no? Luego el slice y luego el channel. Entonces este cambio que acabamos de hacer no debería modificar el comportamiento de ninguna forma, solamente lo estamos haciendo variable ahora. Y ahora, ¿qué es lo mejor? Que vamos a poder cambiar de pin sin necesidad de estar buscando en la tabla, ¿sí? Esa búsqueda en la tabla lo hace estas funciones de forma automática por nosotros. Muy bien, entonces vamos a probar esto, ¿sí? Primero vamos a compilar con make. Acá tenemos un error en la línea 30. Ah, claro. Entonces aquí, como ya no existe este LED channel y este LED slice, lo que tenemos que hacer es utilizar
es el valor de slice que hemos calculado al principio, esta variable. Y en vez de channel, simplemente channel. Muy bien. Ahora sí vamos a volver a compilar y ya no tenemos errores. Perfecto. Voy a reiniciar la placa. Voy a grabar mi programa y no debería cambiar en nada la funcionalidad. Como ustedes pueden ver, no ha cambiado nada. Perfecto, pero ahora lo que vamos a hacer es, para ver que esto es útil, introducir estas funciones es bastante útil, vamos a intentar encender este LED. Y este LED, si no me equivoco, se encuentra en el pin 16. ¿Sí? Entonces este LED, para eso nos va a servir el datasheet del pico, este es pin out. Se encuentra en el lado, en esta parte, este es el pin 17, perdón, ¿no? Este es el pin 17, ahí se encuentra el LED rojo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiar el valor de este pin, en vez del 25 al 17. Y ya está. Entonces ahora voy a compilar. Y voy a reiniciar. Me equivoqué de carpeta, entonces voy a tener que ir a dev LED, este es el proyecto, y aquí tenemos el LED UF2. Entonces voy a agarrar el LED UF2. Y efectivamente, ¿no? Ustedes pueden ver que entonces acabo de cambiar y este LED es el que está parpadeando, ¿no? Es el pin 17. Y va a pasar lo mismo, si yo cambio esto al pin 16, que es el otro LED, si no me equivoco es un LED de color verde. 16. Entonces le doy make. Y reinicio. Y voy a grabar el programa. Y bueno, aquí no se nota mucho. Vamos a cambiar de vista. Y ahí se nota un poco mejor, ¿no? Este LED, cómo es que está cambiando el brillo. Y esa es la forma en la que nosotros podemos utilizar el módulo PWM, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros queremos utilizar varios pines simultáneamente, tenemos que realizar esta misma configuración para cada pin, ¿no? Primero inicializar el pin, configurarlo como PWM y luego inicializar el slice y el canal correspondiente. ¿Sí? Perfecto, entonces espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video.